¿Qué tal? Vamos a hablar hoy día de farmacología quirúrgica. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación, así que pasamos directamente al cuento. Esto ustedes no lo van a ver nunca, o probablemente van a verlo en algún museo de oftalmología. Estos son los lentes de afaquia que se veían cuando los pacientes se operaban de cirugía intracapsular. Y estos cuadros, que tampoco los van a ver a menos que alguien los lleve a mostrárselo como una cosa excéntrica, se veían también en los tiempos de la cirugía intracapsular. Cuando yo partí con cirugía extracapsular en la beca, y uno estaba acostumbrado a tener que esperar por los resultados por lo menos 3 meses de la estabilización refractiva y poder terminar de cortar los puntos para que el astigmatismo inicial de entre 3 y 4 dioptrías se acercara a un astigmatismo razonable que le impidiera ver el paciente, que le permitiera ver al paciente de mejor forma. Las cosas han cambiado absolutamente en el último tiempo y ahora la cirugía catarata es una cirugía de alta exigencia. La información está disponible, por lo tanto eh, los pacientes saben más o menos los resultados, los que se esperan de la cirugía. Podríamos decir que la cirugía catarata en general y especialmente la con lentes premium se ha transformado en una cirugía refractiva. Por lo tanto, nuestra obligación es optimizar los resultados porque la tecnología está disponible y minimizar las complicaciones porque el conocimiento también está disponible. ¿Qué es un viscoelástico? Ahí está la definición clásica, que es una sustancia que reacciona con un componente elástico, gel, cuando la energía es transmitida con alta frecuencia. Pero lo que yo les quiero transmitir hoy día es que el viscoelástico es un instrumento. Es un instrumento vital para la cirugía oftalmológica moderna. De hecho, los papers americanos, si ustedes se fijan, van a aparecer la expresión OVD, que es Ophthalmic Viscoelastic Device, donde lo reconocen como un instrumento más. Por tanto, nosotros debemos reconocerlo, conocerlo, saber cómo se comporta y aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio. No podemos esperar algún resultado si no sabemos con qué es lo que estamos tratando. Tiene 5 características principales que son la viscosidad, que es la resistencia a la fuerza de corte, la cohesión, que es la atracción de las moléculas que lo forman entre ellas, la elasticidad, que es su capacidad de recuperar la forma después de su deformación, la pseudoplasticidad, que es su capacidad de transformarse bajo presión de gel a líquido, y algo muy importante para nosotros, para la cirugía catarata, que es la capacidad de recubrimiento por el ángulo de contacto, la tensión superficial y la carga. Todas estas características las vamos a analizar rápidamente en la parte próxima. Esto es la elasticidad, digamos, que es la capacidad de recuperar su forma original después de la deformación. La capacidad de recubrimiento, como dijimos, está dada por el ángulo de contacto, la tensión superficial y la carga. Como vemos ahí, la gran división entre los viscoelásticos es cohesivo y dispersivo. El cohesivo se comporta más como un todo y el dispersivo se comporta más como una pasta de recubrimiento. Fíjense ahí con el comportamiento con el agua, el cohesivo se cae, pero el dispersivo se sigue manteniendo. Y eso tiene que ver con el tamaño de las cadenas. Los dispersivos son de cadenas cortas, por tanto es mucho más difícil que se despeguen de la superficie. En cambio, los cohesivos son de cadenas largas, lo que hace más fácil que esta cosa ocurra, digamos. El material, ustedes saben, lo más frecuente es que sean de ácido hialurónico y hidroxipropilmetilcelulosa. A mayor peso molecular, a mayor concentración y a mayor largo de la cadena son más viscosos. Y lo contrario, a menor peso molecular, menor concentración y menor largo de la cadena son menos viscosos. A mayor viscosidad hablamos de viscoelásticos de tipo cohesivo y los de menor viscosidad son viscoelásticos de tipo dispersivo. Dispersivo tenemos algunos ejemplos ahí, como el Visco, el Celugel, el Locucoat, y pasando la barrera del millón de altos, empezamos a hablar de los cohesivos, que son los típicos, el Hilon, Provis, Ambis y Violón, y los altamente cohesivos, son los viscoelásticos especiales, digamos, como el Hilon GV o el Hilon 5. Los cohesivos, por sus características, sirven para crear y preservar espacios. Son los que forman las cámaras, los que separan las estructuras, etc. Regulan la protección
del endotelio debido a su facilidad de aspiración. Se ve claramente a través de ellos y son fáciles de remover. Por otro lado, los dispersivos ayudan a separar cosas. Por ejemplo, si yo quiero separar el vítreo, pongo una capa de dispersivo que me va a actuar como una pasta, digamos, y luego pongo el cohesivo que me va a servir para empujar esta separación fuera del campo donde voy a trabajar. Los dispersivos protegen muy bien el endotelio corneal y tienen las desventajas que son que tienen una visualización peor, digamos, a través de ellos y son difíciles de remover. Ahí vemos los cohesivos y los dispersivos frente a la aspiración. Cuando tú tomas un cohesivo por la unión que existe entre las moléculas, digamos, empieza a aspirar y es mucho más fácil de respirar. En cambio, el dispersivo, como son moléculas cortas que están laxamente unidas entre ellas, se mantienen durante más tiempo en una superficie y por eso está su importancia para la protección del endotelio. Hay distintas situaciones que llevan a distintos enfrentamientos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se deben usar los viscoelásticos o cómo se pueden usar los viscoelásticos para beneficio nuestro y del paciente durante la cirugía. Esta es la técnica más conocida, que es la que prácticamente usan todos mis pacientes, que es la técnica de soft gel, en la cual usamos dos tipos de viscoelástico. El dispersivo, vamos a proteger el endotelio con él, y con el cohesivo vamos a mantener el espacio de trabajo. ¿De qué se trata esto? Se inyecta primero una pequeña cantidad de viscoelástico dispersivo sobre la cápsula anterior, como vemos ahí. Luego se inyecta viscoelástico cohesivo sobre la cápsula anterior también, y con eso se va desplazando el viscoelástico dispersivo hacia la superficie. No sobrellenar la cámara anterior, porque cuando uno le pone mucha presión, el riesgo de que si existe alguna debilidad celular, podemos tener algún tipo de deficiencia de célula o causar nosotros mismos una lesión. El soft gel entonces protege el endotelio, como vemos ahí, que es la técnica que estamos haciendo. Y aquí hay una técnica que se llama flip, que es para las cataratas blandas. Esta técnica de flip no se puede usar en cámaras anteriores estrechas porque no hay espacio para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, hacemos una rexis, como se ve ahí, que no sea tan pequeña, tampoco gigante, porque mientras más grande la rexis, hay más riesgo de que no la podamos controlar y se vaya hacia la periferia, pero una rexis que permita que se luxe el cristalino. ¿Ya? Como son cataratas blandas, eso es lo que persigue esta técnica de flip. Hacemos nuestra rexis y después sacamos un poco de viscoelástico ahí y hacemos hidrodisección, y con esa hidrodisección lo que ocurre es que se luxa un polo del cristal. En ese momento la idea es terminar de liberar el cristalino y poner más viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio. Luego vamos a meter nuestro faco sin irrigación, lo probamos afuera, digamos, lo ponemos en posición y utilizamos una espátula, como vamos a ver acá, en este caso un manipulador, para que no vuelva a su posición dentro del saco, sino que mantener la luxación. Ahí empezamos a hacer la faco. Esto está en tiempo real. La espátula lo que va haciendo es sostener el cristalino y ofrecérselo al faco. Y fíjense cómo es una catarata más o menos blanda y con mucho espacio para trabajar, y tenemos protegido el endotelio. Hacemos la facomulsificación y en un par de minutos o unos segundos, digamos, la cirugía está terminada.
Hay que aprender a posicionar los instrumentos. Básicamente lo que más se usa es aspiración y el cristalino va girando sobre sí mismo hasta que se termina de retirar. Hay menor riesgo de rotura capsular que el chip and flip, que es una de las cosas que uno hace cuando hay cataratas muy blandas, cuando está partiendo. El chip and flip es cuando tú empiezas a hacer como un tallado, 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 y finalmente te queda solamente la corteza del cristalino dentro del saco, que está cada vez más delgada. Por eso es que cuando uno la quiere sacar, tiene más riesgo de romper, porque hay mucho menos distancia entre lo que estamos, el zona que estamos trabajando y la cápsula. Entonces esta es una alternativa que es, como les decía, en cataratas muy muy blandas, luxar el cristalino, uno de sus polos, y a partir de ese polo empezar la maniobra protegiendo antes el endotelio, y con eso disminuimos el riesgo, como dice acá, de rotura que tiene el chip and flip, y también disminuimos el estrés sonular, porque estamos trabajando fuera del saco. Cuando uno hace chip and flip o empieza a comerse el cristalino dentro del saco cuando está muy blando, las cataratas blandas uno piensa que son las más fáciles, pero no son tan fáciles. Diría que las más difíciles son las duras y después son las muy blandas, porque uno no es capaz de partir el cristalino, no se puede hacer chopping, perdón, y uno tiende a empezar a aspirarlo dentro del saco y finalmente van quedando pedazos que son cada vez más difíciles de remover. Así que para que revisen la técnica después en el video, y va a ser una herramienta muy útil. Otra situación especial son las cataratas blancas. Las cataratas blancas tienen un riesgo de rotura y de hacer lo que se llama el síndrome de bandera argentina. El síndrome de bandera argentina es porque generalmente las cataratas blancas uno las tiñe con azul de tripán. Cuando parte la rexis, como hay presión dentro del cristalino y hay presión posterior, uno pincha la cápsula anterior, acuérdense que tenemos una herida que está abierta, uno pincha la cápsula anterior y esto produce un rasgo de rotura de la cápsula que va de lado a lado. Entonces queda una banda azul arriba, una banda blanca al medio y una banda azul abajo, igual que una bandera argentina. Aquí vamos a ver una técnica para tratar de disminuir el riesgo de que esto ocurra. Eh, Igual partimos como siempre con nuestra técnica de soft shell. Vamos a volver hacia atrás. Nuestra técnica de soft shell. Ponemos el pico elástico. Siempre acordarse de cuando existen situaciones dudosas, como estas cataratas que son intumescentes, o cataratas muy duras, ojos chicos, etcétera, y vayan a usar azul de tripán, usar el azul de tripán bajo el viscoelástico cohesivo, no bajo aire. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo está la zónula, entonces si tú lo haces bajo aire, ¿qué va a hacer cuando lo tires el aire? Va a haber un cambio brusco de presión y eso puede hacer que una luxación o cualquier problema que exista se agudice por culpa nuestra. Entonces, como ustedes ven acá, lo que hago con el sultripán es que voy pintando la cápsula anterior igual que si la cánula fuera un pincel por debajo del viscoelástico y no se mezclan y vas a tener una muy buena visión hasta el final del proceso. eh, con mucha mayor seguridad, con un perfil de seguridad mucho mayor y con mucho menos riesgo de tener alguna complicación inesperada. Evitamos las fluctuaciones, como les decía, de la presión y fluctuaciones de la cámara anterior, porque como decía también no sabemos cuál es el estado de la sonda. Luego inyectamos más viscoelástico y con eso, con el mismo inyección de viscoelástico vamos eh, limpiando y estando listos para partir con la Rexis. Siempre mantener la cámara muy bien presurizada con el viscoelástico cohesivo. Y aquí viene la maniobra que yo les digo de pinchar la cápsula anterior con una aguja. La jeringa debe entrar aspirando. O sea, ustedes empiezan a aspirar antes de pinchar. Aspiran antes de pinchar. Porque fíjense acá, miren la cantidad de líquido que va a salir. Miren,
ese líquido lechoso estaba dentro del cristalino. Entonces por eso es importante, antes de entrar, antes de pinchar, empiecen a aspirar para que se produzca rápidamente el cambio de presión favorable para ustedes, o sea que disminuye la presión dentro del cristalino. Y después continuar con la Rexis como se ve ahí de forma normal. Aquí están los distintos tipos nuevamente que yo les conté de viscoelástico, el dispersivo. Hay uno intermedio que es el visco dispersivo, que sirve para algunas situaciones, que es el Discovisc, que no sé si todavía está en uso, que sirve para algunas situaciones especiales, como por ejemplo, le voy a mostrar primero cómo funciona. Como es mixto, como es dispersivo y cohesivo, eh, se puede hacer una técnica de softshell prácticamente usando un solo tipo de viscoelástico, que ese fue como el gancho comercial que se impuso cuando partió su uso, digamos. Produce una cámara anterior muy estable durante la cirugía. En realidad uno va viendo como que las cosas son en cámara lenta. Si ustedes se fijan acá, la Rexi es súper controlada, pero cuesta hacerla porque te demoráis mucho. Uno tiene que estar ahí haciendo como bastante lento, haciendo todo muy lento. Es ideal, sí, para las Rexis en que uno va a presumir que son mucho más dificultosas, en cápsulas muy elásticas, como es el caso de los pacientes muy jóvenes o de los niños. Yo diría que es un viscoelástico a considerar porque ese control que tiene, que para los pacientes normales de repente lo hace un poco incómodo porque uno se demora, para los niños y para los jóvenes es mucho mejor porque permite un mayor control, ya que en esos casos es bastante difícil hacer las maniobras y tienden mucho más a perderse el control cuando uno la compara con cataratas normales de adultos o de personas ya mayores. La remoción también de este tipo de viscoelástico es más lenta, lo que hace que por ese lado sea incómodo, pero fíjense la visión que uno tiene de él. Se ve prácticamente todo el tiempo el viscoelástico y eso lo hace más cómodo durante la remoción. Ahí vamos a poner un lente intraocular con el saco formado con el disco dispersivo y posteriormente que pongamos el lente van a notar cómo durante la maniobra de aspiración del disco elástico se va a ver todo el rato. Y eso es bueno porque vamos a estar seguros que sale todo, pero también se van a dar cuenta que es bastante dificultosa su aspiración, no es un proceso fácil y toma más tiempo del que toma con los viscoelásticos habituales. Fíjense ahí, se fijan que se ve durante todo el proceso. Hay muchos viscoelásticos que no se ven, este se ve. Pero, como también se podrán haber dado cuenta, no quiere salir del ojo. Y ahí se mantiene, digamos. Entonces, hay que sopesar, digamos, los pros y los contras. Yo creo que en pacientes jóvenes sería una súper buena alternativa para usar, digamos, para mantener el control de la Rexi. Pero después de la maniobra de la Rexi, yo cambiaría como está ahí dando vueltas sin que uno no pueda aspirar. Cambiaría un viscoelástico de los que uno usa regularmente para el softshell, especialmente pensando en que si se queda algo de viscoelástico, por su alta viscosidad, va a provocar una alza de presión significativa. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? El dispersivo más el cohesivo, o sea, mantener, digamos, hacer un softshell y mantener la combinación en una catarata complicada que tenga vitreous portas, porque permite con los distintos tipos de viscoelástico hacer más maniobras, digamos, taponar el vitrio en la distancia celular, planchar en niños maltratados, compartimentalizar el ojo y poder tener un mejor control de la piel del postoperatorio. Y si disponen de disco dispersivo, hacer una catarata normal para empezar porque tienen más control, pero después cuando ya tengan más experiencia en la cirugía o no dispongan del disco dispersivo, partir directamente con softgel también en la catarata normal. Eh,
El soft shell es una técnica que yo, como les dije, la ocupo en todas mis cataratas, en las duras, en las blandas, en todas. Lo que uno va cambiando, haciendo la frecuencia con la cual voy poniendo uno u otro viscoelástico, pero permite un gran control y, como les digo, una de las cosas más importantes es la protección del endotelio. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usan. Ahí estoy poniendo en este paciente viscoelástico dispersivo y después viscoelástico cohesivo. Como les decía, el viscoelástico dispersivo permite que se separen los dos espacios y el viscoelástico cohesivo permite la creación y la mantención de los espacios para poder trabajar. Entonces aquí vimos que primero pusimos dispersivo, después con el cohesivo formamos la cámara, y fíjense cómo eso permite que se mantengan los espacios y nos permite hacer la rexis, poner gancho en un paciente con un Marfan que tenía un intestino subluxado. Y se mantiene una situación de tranquilidad, miren, durante toda la cirugía. Permite incluso, como les muestro ahí, soltar los ganchos para completar la rexis, y unas maniobras que son ya trabajando prácticamente en una zona que está, digamos, congelada, cosa que de otra forma no es posible. Si uno hace una elección de viscoelásticos que no sea la correcta, todas estas maniobras que estamos haciendo acá, como pasar la sutura para después poner un segmento de AMED, se complica. Aquí fíjense que esta línea se mantiene en su posición, no se viene hacia adelante, con eso no hay riesgo de pincharla por ninguno de los instrumentos y nosotros podemos seguir con nuestra cirugía de forma habitual. ¿Qué pasa con la presión? Como ya les había adelantado un poco, a mayor viscosidad tenemos mayor riesgo de tener presiones altas en el postoperatorio si es que se nos queda viscoelástico dentro del ojo. Y a menor viscosidad hay una menor posibilidad de tener aumento de la presión intraocular en el postoperatorio. Por eso cuando separa el vitro y separa las otras estructuras, lo hace con mayor confianza, porque si queda un poco de visco o se va un poco de viscoelástico, visco de uno viscoelástico dispersivo, se va hacia atrás o se queda en el ojo, el riesgo de tener alzas de presión por esto es muy bajo. Por tanto, sabiendo eso, uno lo hace con mucha más tranquilidad y mucha mayor confianza. ¿Qué otra cosa importante me gustaría transmitirles? Es esto, que a pesar de estar trabajando en la oftalmología durante los últimos 23 años, incluyendo la beca, todavía hay muchas personas que no usan los antiinflamatorios no esteroidales como rutina en sus cirugías. Mi recomendación es que en todos los pacientes que operen de catarata usen antiinflamatorios no esteroidales asociados a los corticoides. ¿Por qué? Porque el edema macular quístico sigue siendo la causa más común de disminución de visión después de una cirugía de catarata normal. O sea, me refiero sin incidente. No puede ser una catarata sin incidente, que ande todo perfecto y tener un edema macular quístico. Disminuir la incidencia de edema macular quístico es clave para obtener un mejor resultado quirúrgico. Y eso no se hace solamente con el uso de corticoides, sino que debe ser el uso asociado de corticoides y antiinflamatorios no esteroidales. Yo sé que en los hospitales es difícil que los pacientes se compren una gota y es más difícil que se compren dos, digamos, obviamente, pero es fundamental para los resultados de sus pacientes que se use la combinación. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia con antiinflamatorios esteroidales? Uno es la inhibición y el tratamiento del edema macular de la cirugía catarata, tratamiento de la inflamación postoperatoria, prevención de la miosis intraoperatoria. Nunca se olviden de eso. O sea, los antiinflamatorios no esteroidales previenen la miosis durante la cirugía. Y por último, la reducción del dolor y el disconfort que sigue la cirugía. El edema macular, como les dije, es la causa más frecuente de disminución de agudeza visual en la cirugía de catarata no complicada. Tiene un inicio tardío, entre las 3 y las 6 semanas postoperatoria,
un 12% de incidencia en cataratas de bajo riesgo y se desarrolla en parte por la rotura de la barrera, digamos, hematorretinal. Si vamos a operar un paciente, por ejemplo, en estas condiciones, una luxación, en que sabemos que vamos a manipular el iris, o sabemos que vamos a tener que pasar puntos, como vemos ahí, o tocar la esclera, etcétera, con mayor razón, porque ahí el riesgo de macular aumenta. Mientras más traumática es la cirugía, mientras más tejidos son manipulados, el riesgo de tener macular aumenta. Este es un trabajo súper antiguo del año 99, en que se comparan el uso de antiinflamatorios no esteroidales más corticoides en el postoperatorio versus solo corticoides. Y los resultados son bastante decisores. En el grupo 1, que es el grupo de corticoides más antiinflamatorios no esteroidales, la prevalencia de la incidencia, perdón, del edema macular cistoide fue 0%. En el grupo 2, que es el grupo solamente de corticoides, es la cifra que les había mencionado previamente, que era alrededor de un 12%. Entonces los AINES usados en el pre por un par de días y postoperatoriamente minimizan la incidencia de pacientes tratados por edema macular quístico. Y después de eso, tenemos aquí este metaanálisis del año 2015, que ya es mucho más moderno, que es una revisión sistemática de la literatura, y ellos muestran que el uso combinado de antiinflamatorios no esteroidales y corticoides reduce la posibilidad de hacer edema macular quístico en pacientes diabéticos y no diabéticos, al compararlos con el uso de corticoides aislados, o sea, solo corticoides. La recomendación entonces es la misma que hacía el trabajo anterior, pero con mucho mayor fuerza, porque es una revisión sistemática en que dice que se compara entonces, o sea, es mucho mejor y mucho menor incidencia macular cuando se usa la combinación de AINE más corticoides versus corticoides solos. Y de ahí pasamos a este trabajo que es muy interesante, que es el reporte 1 de la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata, en que ellos también, con una serie muy grande de pacientes, demuestran que la combinación de antiinflamatorios no esteroidales más corticoides reduce significativamente el riesgo de hacer edema macular después de la cirugía de catarata. O sea, aquí tenemos de todo tipo. Este es un trabajo randomizado, prospectivo, con un N muy grande, multicéntrico, porque se hizo a través de toda Europa, que demuestra los beneficios. La revisión sistemática de la literatura demuestra el beneficio, y habían ya desde hace mucho tiempo trabajos más pequeños que también demostraban el beneficio. ¿Cuáles son las conclusiones? El grosor de la mácula es menor en pacientes que son tratados con la combinación de las drogas. La combinación de las drogas no disminuye más el grosor cuando se compara solamente con el clorfenaco. Sin embargo, el riesgo de hacer edema macular cistoide dentro de las 12 semanas postoperatoriamente fue significativamente menor en el grupo en que se usó AINE más corticoides. O sea, la conclusión del estudio es: use AINE más corticoides en sus pacientes cuando los opere de catarata, y con eso va a reducir significativamente el riesgo de edema macular. El 2, el primer 2, era para pacientes diabéticos, y lo que ellos recomiendan y lo que notan que hace la diferencia es la inyección de triamcinolona en los pacientes diabéticos después de la cirugía de catarata, y con eso disminuyen el riesgo de edema macular, si bien aumenta el riesgo de aumento de la presión intraocular en el postoperatorio. El uso intravíteo de bevacizumab no tiene efecto en disminuir el riesgo de edema macular posterior a la cirugía de catarata. No reduce el riesgo de edema macular quístico el uso de bevacizumab. Lo que sí lo reduce es la inyección subconjuntival de triamcinolona.
Por supuesto, en esos pacientes también hay que usar corticoides tópicos y AINES tópicos. Pero lo que hace la diferencia es el uso de la triamcinolona subconjuntiva. 40 miligramos de cinolona disminuye significativamente el riesgo de edema macular cistoide en las 12 semanas postoperatorias. Y como les dije, la inyección de bevacizumab no tiene efecto en la reducción del edema macular. ¿Qué es lo que hago yo? En la práctica, digamos, porque son distintas duraciones del tratamiento de acuerdo a lo que uno hace. En los pacientes de alto riesgo, usar los antiinflamatorios no esteroidales desde una semana antes de la cirugía y en el postoperatorio por 6 semanas. Y en los pacientes de bajo riesgo, en el preoperatorio, en realidad lo que hago es usarlo en el preoperatorio el mismo día de la cirugía y en el postoperatorio durante 3 semanas. O sea, un tiempo mucho más corto, pero me parece que son pacientes de bajo riesgo. Pacientes de bajo riesgo son los pacientes de verdad normales que ustedes no tocan ningún tejido extra, salvo la cápsula del cristalino y el cristalino. Y los pacientes de alto riesgo son los pacientes en que hay una complicación, o manipulan el iris, o tienen que poner puntos, o tienen que hacer una iridectomía, o cualquier cosa en que estén tocando tejidos extras. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué se produce un efecto doble de protección? Porque recordemos que en la cascada de la inflamación, los corticoides y los antiinflamatorios no esteroidales actúan a distinto nivel. Por lo tanto, su efecto se complementa y hacen que el efecto antiinflamatorio sea mucho más efectivo que usarlos por sí solos. Entonces, tenemos algunos efectos adversos que se han reportado corneales, especialmente como el ardor, la keratitis punctata y el retraso en la cicatrización de las heridas, y efectos adversos severos que se asocian con los AINES convencionales, que son el adelgazamiento y la perforación o melting. Respecto a lo primero, a los 3 puntos de ahí, retraso de la cicatrización, adelgazamiento y perforación, sí existen, pero son extremadamente poco frecuentes. Durante mucho tiempo estuvo dando vueltas por ahí el riesgo de que los antiinflamatorios no esteroidales provocaban melting de la córnea y por eso la gente no los usaba, a pesar del beneficio que se les atribuía por eh, en su reducción del edema macular cístico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Efectivamente, cuando yo estaba en la beca, justamente en esos años, hubo un brote, por decirlo de alguna forma, reportado en la literatura, de melting corneal asociado al uso de antiinflamatorios no esteroidales. Pero ese brote estuvo relacionado con el uso en Estados Unidos de un diclofenaco del laboratorio Falcon, que se introdujo en agosto del 98. Se introdujo este diclofenaco en agosto del 98, perdón, y como ustedes ven ahí, eh, se empezaron a reportar complicaciones, melting, etc. Vamos a ver si podemos hacer esto. Ahí. Fíjense, ahí se introdujo el diclofenaco de Falcon y ahí empezó inmediatamente a aumentar el reporte de melting y de perforaciones corneales. Se retiró el diclofenaco de Falcon en septiembre del 99 y la frecuencia que existe, no es que no existe, existe, pero es muy baja, volvió a lo previo. Por tanto, ese efecto y esa mala publicidad de los AINES se debió a una marca específica de un medicamento, digamos, genérico, porque era un laboratorio genérico el que producía ese diclofenaco, y fue el que causó este aumento durante ese periodo en que estuvo en circulación el medicamento. Una vez que el medicamento se retiró de circulación, todo volvió a la normalidad. Por tanto, esos 3 puntos de preocupación yo diría que no son tal, existe, pero es una cosa idiosincrática, no tiene que ver con el medicamento, sino que tiene que ver con el paciente.
Vamos a hablar del tercer punto del cuento acá, que son los agentes antifibróticos, que son muy utilizados en la cirugía de glaucoma. Como ustedes saben, ¿por qué? Porque la cicatrización excesiva de la interfase conjuntivo-tenon-episclera es la principal causa de falla de la trabeculectomía. La mitomicina C es mucho más efectiva que el 5-fluoracilo, pero tiene más complicaciones. De hecho, los dos se usan, pero en distintas situaciones. La mitomicina C es un antibiótico antimitótico aislado de la Streptomyces capsitosus. Fue descrito por Chen para inhibir cicatrización en el 81 y es un agente citotóxico que inhibe la transcripción y traducción del DNA. O sea, detiene el ciclo celular en todas sus fases. El 5-fluoracilo, por otro lado, es un análogo de pirimidina que se usó por primera vez como inyecciones subconjuntivales para la mejora de la sobrevida de las ampollas del 86, y su efecto es inhibir la síntesis de DNA. O sea, el ciclo celular solamente en la fase S. Por eso es que su efecto es menor. Cuando usamos los antimitóticos, ocurren fenómenos como este, ampollas muy delgadas, muy localizadas, se fijan, es una ampolla muy pequeña, con una zona completamente avascular y por la cual, como está tan adelgazada, existe transudación a través de la pared con el riesgo consecuente de hacer una infección de la ampolla o blebitis y posteriormente esa infección pasa dentro del ojo y hacer un compromiso más grave. Riesgo, como les decía, de infección e hipotonía incluso ustedes se fijan aquí con detalle, se ve el borde de la herida, incluso se ven los puntos ahí, ¿se fijan? Por lo delgado que está esa conjuntiva, lo delgado y avascular. Pero eso está dado por la inexperiencia que había al comienzo con el uso de los antimitóticos. Ahora, si ustedes se fijan en la foto de acá, es un trabajo muy bueno publicado por Penco, en que él muestra el primer ojo que operó con mitomicina, no el primer ojo que operó en su vida, sino que en este paciente, al comienzo, cuando estaban recién usando mitomicina, y fíjense que la ampolla es muy localizada, avascular, muy delgada, y después, cuando tuvo que operar el segundo ojo, ya tenía mucho mayor experiencia, y debido a eso, su ampolla ya es mucho más difusa, de una conjuntiva de un aspecto mucho más sano, etc. Si ustedes lo quieren revisar, pueden buscar esta literatura, es lo que él llama The Moorfields Safer Surgery System, donde describe cómo debe ser la aplicación de mitomicina, que básicamente debe ser posterior, con un área de tratamiento amplia y posterior. No tienen que ser ampollas pequeñas puestas aquí adelante, porque aquí adelante no es el problema es del borde de la cosa hacia atrás. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser un área de tratamiento mayor y apuntando posteriormente. Aquí vamos a ver un video mostrándoles lo que hago. Yo uso esponjas de Merocel, porque en bebidas de mitomicina, de esa forma porque no dejan residuos, no quedan pedacitos de esponja dentro del ojo, como ocurre cuando uno usa Wexel, que las Wexel tienden a desarmarse y quedar pedazos de conjuntiva y después yo he visto un par de veces pedacitos de Wexel apareciendo a través de la conjuntiva en un paciente operado de glaucoma. La idea es que los bordes de la conjuntiva no tengan contacto con la mitomicina para que no retrasen su cicatrización una vez que uno ponga la sutura y esa ampolla cierre y no quede filtrando. Acordarse después de lavar copiosamente la conjuntiva al retirar las esponjas, como ahí. ¿Para qué? Para evitar el efecto residual de la mitomicina. Lavar por delante, lavar por detrás, por todos lados, muy bien. Acordarse de usar pinzas atraumáticas, idealmente cuando uno manipula la conjuntiva con agentes antifibróticos para no provocar heridas o perforaciones que después va a ser muy difícil que cierren por el efecto del medicamento.
Y lo que estoy haciendo ahora es usar la mitomicina inyectable. ¿Por qué? Porque cuando uno usa esponja con mitomicina, dependiendo de la esponja, dependiendo de si el paciente sangra un poco más o sangra un poco menos, los dosis que uno le va a entregar de mitomicina varía entre 1.9 y 17.3 microgramos. Varía, no es una dosis que uno puede estandarizar. En cambio, cuando uno usa la mitomicina, como se ve acá, inyectable, inyectando mitomicina al 002 hasta el 004, asociado a lidocaína, en el fondo de saco uno entrega una dosis que es estable y que uno la tiene estandarizada. Lo que yo hago es combinar 0,01 ml de mitomicina al 0,02 más 0,1 ml de lidocaína. Y esa dosis de 0,2 ml la inyecto en el fondo de saco al comienzo de la cirugía. Y después empieza a hacer la cirugía de a poco, adelante, todo, y no interfiere con el resto. Y así la dosis actúa, la dosis es estable, la dosis no varía y podemos tener resultados comparables entre los pacientes. Aquí, si lo quieren revisar, hay un trial, digamos, randomizado, comparando el uso de mitomicina con el uso habitual con esponja versus la inyección de mitomicina subtenoniana con 3 años de seguimiento, y lo que muestra el trabajo es que si bien las presiones son comparables con ambas técnicas, la morfología de la ampolla es mucho más favorable con la inyección de mitomicina. ¿Qué es lo que perseguimos finalmente? Digamos, porque claro, si le ponemos la mitomicina bien puesta como sea, va a filtrar más, pero también queremos que esa filtración sea segura, que la conjuntiva se mantenga lo más cercano a lo sano posible para disminuir el riesgo de blebitis. Así que si pueden, revisen el trabajo para que se convenzan, vean los resultados y vean que la inyección de mitomicina es mucho más segura y hace que el procedimiento o su procedimiento o su cirugía sea mucho más comparable entre un paciente y otro, porque la dosis de mitomicina que le estamos entregando al paciente es la misma y no depende de condiciones locales. La idea, como les decía, es obtener una ampolla así, que tenga una conjuntiva, una ampolla difusa, posterior, que tenga una vascularización adecuada y que no provoque disestesia, como las ampollas localizadas, avasculares, levantadas, etc., con mayor riesgo de infección. Una ampolla así de bonita. Vamos a ver otras cosas, como el uso de Avastin para la trabeculectomía. El uso de Avastin para la trabeculectomía tiene resultados. Hay un montón de trabajos de la doctora Ingeborg Stalsman de Holanda, en que ella demuestra que el uso de la misma inyección que se usa para inyección intravítrea, el mismo volumen y concentración y todo, en la cámara anterior, al final de la cirugía de trabeculectomía, mejora los resultados. ¿Y por qué? Porque tiene también un efecto del Beguer en la cicatrización. Y si nosotros lo bloqueamos, vamos a bloquear también parte de la cascada de la cicatrización. Entonces, ¿cuál es la idea? Es la inyección intracamerular de 0,125 miligramos de Avastin, que es lo mismo que se usa para la intravítrea. Y eso mejora la tasa de éxito, disminuye la necesidad de needling y se obtienen ampollas menos vascularizadas y más difusas posteriores. El Avastin es tan efectivo como el Avastin solo, digamos, es tan efectivo como la mitomicina en obtener ese efecto. Pero lo interesante aquí es que la combinación de ambos medicamentos es mucho más efectiva que su uso por separado. Entonces mi recomendación es usar la dosis de mitomicina inyectable en el fondo de saco
0,1 ml entre el 0,02 al 0,04 y una vez que terminamos la cirugía, la inyección en la cámara anterior de la misma dosis que se usa para la inyección intravítrea de Avastin. El uso de bevacizumab mejora el resultado de la trabeculectomía, por lo tanto, debiéramos tratar de hacerlo y el costo que le agrega a la cirugía no es tan importante. Otra cosa muy importante que no se habla habitualmente es el manejo del dolor. El dolor provoca inflamación. La inflamación provoca dolor, eso lo sabemos todos. Pero tenemos que recordar también que el dolor provoca inflamación neurogénica a través del CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Una vez liberado esto en las terminaciones nerviosas periféricas, se produce vasodilatación, produce aumento de la permeabilidad capilar y aumento en la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Entonces acordémonos, por supuesto que la inflamación provoca dolor, pero el dolor per se provoca inflamación. Por lo tanto, debemos controlar el dolor. Y ahí está dos cosas. Uno es el uso de antiinflamatorios tópicos para disminuir el dolor en la respuesta inflamatoria, cosa que es muy válida. Y si el paciente ya es muy sensible o realmente tiene dolor, uno puede usar ketorolaco oral en dosis de 10 miligramos 3 veces al día. Y si ya es mucho el dolor, se puede usar Zafin, que es una combinación de paracetamol con tramadol, que se usa 4 veces al día en forma oral, pero hay que tener ojo con ello porque en algunos pacientes puede provocarle náuseas y vómitos. Ese esquema de medicamentos orales es lo que yo uso para las PRK, y en realidad los pacientes, la mayoría de los pacientes solamente con el ketorolaco oral andan bastante bien. Una recomendación es, si ustedes ven que el paciente como que le cuesta que tú lo examines y es como naraco y los ojos ahí le molesta y todo, y tú sabes que va a reaccionar, digamos, va a tener mayor dolor que el resto, que otro paciente, partir con el ketorolaco un par de días antes de la cirugía. Y después continuar con el ketorolaco por lo menos unos 5 días o 7 días después de la cirugía para mantener el dolor controlado. Y en pacientes que ustedes noten que son más normales y que no tienen tanta sensibilidad, digamos, partir inicialmente solamente con los antiinflamatorios tópicos, y si mantienen el dolor, pasar a la terapia oral con ketorolaco. Y reservar el Zafin o la combinación paracetamol-tramadol para los pacientes que realmente son muy sensibles y tienen muchas molestias por el dolor. Pero es importante acordarse, la inflamación provoca dolor, pero el dolor por sí solo también provoca inflamación, que es un concepto que muchos durante mucho tiempo yo no lo tenía incorporado tampoco, digamos, así que hay que tenerlo en cuenta. Trata el dolor y al tratar el dolor va a disminuir la inflamación. La preparación preoperatoria es muy importante también, especialmente en los casos de trabeculectomía, por la alta prevalencia que tiene la enfermedad de superficie ocular y la enfermedad de las glándulas de Meibom. De hecho, si miramos, el 60% de las personas tienen ojo seco, y de esos pacientes con glaucoma, digamos, un cuarto de ellos tiene un ojo seco grave, o sea, un compromiso de la superficie, etc. Y eso va a depender, como ustedes saben, de la duración de la terapia, que generalmente aquí las terapias de los glaucomas son para siempre, digamos, y mientras más medicamentos el paciente use o esté usando antes de la cirugía, es mucho más complicado. Entonces aquí un pequeño protocolo muy cortito de qué es lo que hacer. Si el paciente no tiene nada, seguir con su tratamiento habitual y considerar usar esteroides tópicos 4 veces al día desde la semana anterior de la cirugía. O sea, si ustedes planean para el 14, que desde el 7 empiece a ponerse antiinflamatorio 4 veces al día. Ahí está. Después, si el paciente sí tiene síntomas asociados, pero es solamente vasodilatación y alergia, lo que se recomienda es parar las gotas del tratamiento del glaucoma desde un mes antes de la cirugía y cambiar a gotas sin preservantes
Si no se dispone de gotas sin preservantes o el efecto de la gota sin preservantes que está usando no es el que se espera, uno puede usar durante ese periodo hacer solamida oral. No es ningún pecado, va a ser un periodo corto que va a permitir que la cirugía funcione de mucho mejor manera. Y asociarlo también con asteroides tópicos 4 veces al día por 2 a 4 semanas del preoperatorio. Ustedes encontrarán que es exagerado, pero no, nada es más importante que funcione bien la trave. La cirugía de la trave en sí, o sea, hacer la trave no es tan importante, lo importante es que la trave funcione y que el paciente se libere por un tiempo por lo menos de su problema. Si tiene ojo muy seco, usar gotas sin preservantes, suplementar con gel de lágrimas y acordarse del uso de los ácidos grasos omega 3 y ciclosporina. Y si tiene enfermedad de las glándulas de meibomio, empezar de un mes antes con higiene, doxiciclina oral o eritromicina en ungüento y los esteroides tópicos, digamos, desde unas par de semanas antes, 4 veces al día. Con eso, nuestra probabilidad de éxito de la cirugía va a aumentar y yo lo recomiendo con fuerza de que lo usen y lo incorporen. O sea, debemos preparar el ojo a operar. Entonces las conclusiones son utilizar las herramientas disponibles. Para poder utilizar las herramientas disponibles tenemos que conocer las herramientas disponibles, porque están las condiciones para que los resultados refractivos sean cada vez más cercanos a la excelencia. En el caso de las cataratas, nosotros tenemos que proteger y prevenir, y tenemos que imponer o tratar de imponernos, digamos, ofrecerle a nuestros pacientes los más altos estándares de seguridad y con ello de entregarles los mejores resultados posibles cuando se tienen la confianza en nosotros para que operemos sus patologías. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Muchas gracias.